En 2009, el dengue llegaría a Ercilia. La enfermedad, que hasta ese momento era desconocida en la localidad de 3.500 habitantes, la convertiría en noticia nacional. Fines de febrero del 2009, dije bien, se nos presenta una señora que bajó de un colectivo que venía de Salta, que venía a visitar a su hija, con mucha fiebre y dolor muscular. En ese entonces era yo la que lo había atendido. Yo en ese momento pensé 38 de fiebre, un poco roja la garganta, un poco de caída, es una angina. Pasó, le di lo que se le da al tratamiento y la mandó a la casa de su hija. A las semanas comienzan a caer algunos síndromes febriles, pero en formas esporádicas, pero sin llamarnos mucho la atención más que la fiebre muy alta, el decaimiento. Entonces lo mandábamos con paracetamol, veíamos si era viral. Pero ya a los mediados de marzo, comienza a haber algunos con ciertas erupción. Eritema decimos nosotros, porque cuando nosotros internamos la primer paciente acá, y ahí desencadena todo, porque empezamos a cuestionarnos el por qué tantas consultas síndromes febriles, tanto decaimiento y dolor muscular, esta erupción de esta chica que no era una reacción alérgica común. Entonces ahí informamos al ministerio. Soledad Ramallo, una joven de 24 años, se convirtió en la primera paciente diagnosticada con dengue en el brote. Las ronchas, me ronché, pero así de bien que estaba, no era que me empezó no empecé a rascar así, ¿viste? Me salió y yo digo, ¿qué es esto? Y me fui al hospital y bueno, me internaba porque era roncha, pero roncha resaltable, no era apenas nomás. La erupción que ella tenía, después de 5 días, al cual ella empezó a sentirse mal, pero pensó que era el cansancio, mamá con hijo, bueno, entonces después tuvo una erupción, mujer que no es alérgica, no podía tocarse porque se sentía quemada. Y uno no pensó que era el mosquito, porque el mosquito te hace un cosito y era por todos lados, cara, todo, las piernas, esto era todo rojo. Hacía reposo de no salir para no sé si sería contagioso o qué, porque a mí me picó, sí, el mosquito. Y estuve acá en casa y bueno, después, gracias a Dios, pasó todo. Y mi nena no, y mi marido tampoco, nada. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, la verdad no. No tuvimos tantos fallecidos, el único fallecido fue, como les dije, un hombre grande con ciertos factores de riesgo, pero bueno, tuvimos casos de neumonía, tuvimos casos de estar embarazada, que obviamente se atendió en Rafaela. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Karina Carinelli, que embarazada de su segundo hijo y sin saberlo, atravesó el dengue en medio del nacimiento de su bebé. Yo comencé con una febrícula y comencé con trabajo de parto. Fui allá, fui a la clínica para que nazca mi hijo. Y bueno, y ahí me dijo el doctor, después de la cesárea, me dijo que era un virus. Digamos, que me quedé tranquila que era un virus. En ese momento acá en Ercilia todavía no se sabía que era dengue. Mi hijo Jero nació el 5 y recién a la semana siguiente, nació un domingo y al otro domingo se supo que era dengue. En realidad solamente tuve esa febrícula, después no tuve fiebre como otros que tenían fiebre y dolor de cuerpo, sí, eso sí, dolor de cuerpo, pero que yo tampoco sabía por qué era, porque recién a la semana supimos que yo a la semana ya tenía sarpullido. Cuando todos se enteraron que era dengue, yo tenía sarpullidos en las manos y me picaba mucho las manos y los pies. Nosotros volvimos, nos dieron el alta, volvimos y como él tenía febrícula y bueno, hubo una reunión acá en Ercilia el domingo ese, la pediatra que estaba en la reunión dice, bueno, lo vamos a derivar porque se determinó que era dengue y bueno, para mayor cuidado lo vamos
a derivar a Rafaela, que había neo, porque acá en la zona no hay neo. Y bueno, estuvimos en un lugar aislado, porque, no sé, como que tampoco se sabía mucho de la enfermedad. Siento que fue eso. En realidad, yo ahí lo tomé como que, bueno, estábamos en un lugar solos hasta que nos fuimos de la clínica, digamos. Luis Bartorello era maestro rural y acababa de convertirse en padre. Fue uno de los primeros en contraer el virus. Yo tuve dengue. Yo cuando empecé con los síntomas, que te decía, tenía este familiar dentro del zanco, me revisan mi casa porque el zanco estaba colapsado, no había lugar, no había cama, era una cuestión de estar un poco desesperado y viendo cómo se organizaban. Entonces me envían a Ceres, que ahí me acuerdo que era Semana Santa porque estábamos con ese tema de lo que significa el descanso en esos 4 días para los docentes. Mi señora también es docente, teníamos una bebé, teníamos en ese momento una bebé de 2 meses, 2 o 3 meses, y a las pocas horas de estar en mi casa me vuelvo a sentir mal. Consulto de vuelta con esta familiar y me dice, no, se desocupó una cama, venite al hospital. Yo tuve mucho tiempo con la defensa muy baja, así que estuve mucho tiempo encerrado o aislado, no salía mucho. El 5 de abril, la sede de la Sociedad Italiana se llenó de vecinos. Todos querían saber qué estaba pasando. El primer desafío fue la comunicación por la población. Fue muy duro, la gente estaba muy enojada. Yo recuerdo que la gente, nos reunimos en un gran salón de un club. Nos sentamos, me acuerdo, las autoridades ministeriales para permitir que la gente preguntara y dijera todo. La gente estaba muy enojada por la sequía en ese momento. Recuerdo que yo discutí con el ministro de Aguas porque cuando nos sentamos a evaluar qué había pasado, planteamos lo que ahora se retomó en el gobierno actual, que es el dengue no es solo de salud. El dengue está vinculado con las condiciones de vida de la gente, está vinculado con el acceso al agua potable, está vinculado con periodos de sequía o de lluvias, que es el cambio climático. Así que creo que el desafío fue plantarnos ahí, explicándole a la gente, habiendo tenido resultados negativos, explicándole a la gente que un resultado negativo no descarta, esto es como raro, porque la gente dice, si es negativo no es, y en realidad explicándole que habían sido posteriormente positivos, y generar confianza en ese momento en que la gente confiara que el sistema de salud iba a poder dar respuesta. Hubo una situación muy que uno hoy lo recuerda con dolor, digamos, de mucho miedo, mucha angustia, preocupación, sentir al vilo de algo desconocido, porque era desconocido, o sea, nos estábamos entendiendo con esto de qué era el dengue. Nosotros habíamos comenzado a tener casos importados en la provincia. Los primeros que recuerdo cercanos a Ercilia habían sido en Sunchales, en el ámbito privado, y cuando nosotros llegamos a Ercilia, llegamos en el marco de una planificación que se había hecho de capacitar, porque se venía hablando de la posibilidad de que el dengue reapareciera. Recuerden que para la provincia de Santa Fe, hasta el 2009, había desaparecido el dengue y solo teníamos importación. Eso era lo que marcaba un poco el brote. Y que esto estaba como muy difundido en una parte sectorizada de la ciudad, en ese momento no era ciudad, vinculada con las vías del tren, separados hacia un lado y hacia otro, y que no era una población tan vulnerable, sino que era en general clase media. La llegada de esa enfermedad, ir anoticiándonos el día a día de cómo trataba a cada vecino, verlos adelgazar muchísimo, verlos cambiar su cuerpo, su caminar, era impactante, y la verdad que en un pueblo de 3.500 habitantes fue una conmoción muy grande. El pueblo se unió mucho tratando de ver de qué manera se ayudaba en la medida de lo que empezábamos a conocer de esta enfermedad, porque nadie sabía mucho nada.
y fuimos, como decir, ese animal de experiencia, porque toda la parte de salud de la provincia y de la nación se pudo acercar a esta enfermedad en base a esta experiencia. Y fue muy difícil acompañar a toda una población afectada con un efector de muy baja complejidad, pero la verdad que pudimos trabajar en conjunto con todo el equipo local y con todo el equipo del ministerio, así que es un recuerdo de muchísimo trabajo. Acá se armó una carpa, ahí en el hospital se armó una carpa para atención exclusiva de eso. Bueno, recuerdo que llegó en ese momento quien era el gobernador a nuestra localidad. Bueno, fue una psicosis muy grande y que nosotros lo recordamos con mucho dolor y miedo también. Al Sanco de la localidad, los vecinos llegaban con síntomas de fiebre y dolor corporal. Cuando las autoridades confirmaron que se trataba de dengue, un nuevo factor se sumó a las consultas: el miedo. Mi marido no sabía qué era y me enronchaba mucho y tenía miedo por la nena. Y gracias a Dios no, ella no tuvo nada y yo digo, bueno, si es dengue, cuando dieron que era dengue, digo, lo va a agarrar porque estoy con ella, pero no, gracias a Dios no lo agarró ni ella ni mi marido. El brote dejó una huella profunda en la comunidad erciliense. Durante más de 4 semanas, el caos se apoderó del pueblo, cuyos habitantes se vieron confinados y estigmatizados, prácticamente prisioneros en su propio territorio. La gente que provee de mercadería o insumos a la localidad también no quería entrar a la localidad, más o menos no a la escala de lo que fue el COVID. Podríamos bajarlo un poco el nivel de psicosis, pero un estilo, ¿no? Esto de no venir a Ercilia y no querer que gente de Ercilia vaya, esto que te decía de la clínica. Hay pacientes de Ceres con síntomas que venían a atenderse acá porque en Ceres no los atendían. Si nosotros nos manejamos mucho con Ceres porque en la ciudad más cercana era medio difícil, te veían como un bicho raro. En lo personal, más allá del estrés, es decir, cómo prejuzgamos. Enseguida, un prejuicio, sí, un prejuicio. Es decir, yo digo mi mirada no médica, es decir, cómo enseguida el humano, es decir, bueno, si vos tenés esto, yo no me quiero contagiar, no me pase gente de las localidades, porque eso también impactó. No podían ir a las otras localidades porque eran los dengueados de Ercilia. Eso fue impactante. 15 años después, los ercilienses mantienen viva la memoria de aquellos días. La comunidad sigue implementando medidas de prevención y concientización, involucrando las escuelas y vecinos en actividades educativas. Sin embargo, los desafíos continúan.